Buenos días, mi nombre es Santiago Toro y este es mi informe estadístico de Ageo en Iowa. Tenemos aquí de los temas que vamos a hablar el día de hoy: el contexto de los datos, la descripción de las bases. eh, También hicimos una descripción de cada variable, aunque no hablaremos en profundidad de todas. Si es necesario, se explicará en el transcurso del informe. También tenemos un análisis univariado, detección de atípicos, detección de faltantes, un análisis bivariado, una corta selección de variables y claramente conclusión. En el contexto de los datos tenemos un total de 59 bases de datos distribuidas en 5 años, desde enero del 2019 hasta noviembre del 2023. Todas estas, todas estas bases de datos representan un mes dentro de este periodo de tiempo y nos hablan de las ventas realizadas en esos meses y en esos años. Dentro de las, dentro de la, ba- de- Dentro de todas las bases tenemos eh, un total de 18 variables y juntando todo, un total de 12.746.556 datos. Son 5 variables numéricas, 7 categóricas, una variable de fecha y 5 metavariables. Dentro de las metavariables tenemos eh, códigos seriales del producto vendido. eh, También tenemos el código postal de la tienda en donde se vendió el producto, entre otros. Tenemos variables numéricas, tenemos la venta total, del, el valor de la venta total, las botellas vendidas, el costo estatal de la botella y el costo al cual lo está vendiendo la tienda. También tenemos el volumen de la botella, la cantidad en mililitros que tiene cada botella. Aquí está en la descripción una por una de cada variable. No voy a entrar a fondo en esto, pero si en dado momento voy a hablar de una variable en específico eh, para, para el univariado o algún tipo de análisis, yo mismo la explicaré. Empezamos con normalidad. Con normalidad claramente hablamos de 5 variables numéricas. Cabe resaltar que eh, son bastantes datos y esto intuimos desde un inicio que dificultará la normalidad, ¿sí? Y la prueba. Lo que quisimos hacer en un inicio fue observar la variable, cada variable. Hicimos unos gráficos, intentamos observar la distribución, intentamos hacer un cuckoo y un box plot. Aquí tenemos el, esas tres gráficas para el volumen de la botella, o sea, cuánto contenido en mililitros tiene la botella que se vendió. Observamos que hay atípicos en el box plot. A mi lado derecho observamos que hay atípicos de 6.000, 5.200 mililitros. Eso es bastante para una sola botella. Claramente más adelante vamos a ahondar en esos atípicos. Observamos que la normalidad, por lo menos gráficamente en el cuckoo se ve claramente afectada por las cotas, por la cuota inferior, o sea, el cero, y tiene estos grandes saltos en la parte derecha de la gráfica. ¿Sí? Vamos a mirar conjuntamente las siguientes dos variables: State Bottle Cost y State Bottle Retail. Lo haremos conjuntamente dado que intuimos que estas dos variables están correlacionadas, están fuertemente relacionadas. ¿Por qué intuimos esto? Porque yéndonos a la descripción de cada variable, State Bottle Cost nos habla de el precio mínimo establecido por el estado para la venta de esa botella. Y el State Bottle Retail es el precio máximo establecido para la venta de esta botella. Dado esto, intuimos que estas dos variables están correlacionadas. Incluso lo logramos observar en las gráficas. Tienen una gráfica parecida
Entiendo que dado la magnitud de los datos y estos atípicos tan grandes que observamos acá en los dos casos, las gráficas se ven distorsionadas, se ven mal, eh, pero más adelante observaremos qué representan esos atípicos y cómo los podemos, y qué son, si son naturales o son artificiales. Seguimos con, en este primer momento solo estamos mirando las gráficas, más adelante se realizará su respectiva prueba para mirar su normalidad. Seguimos con Bottle Sold, la cual nos habla de cuántas botellas se vendieron en esa venta. Encontramos que tiene valores negativos, ¿sí? Y demasiados atípicos. Tiene una gran cantidad de atípicos, de pronto no tan grandes, pero sí tiene bastantes atípicos. Para finalizar, tenemos la variable sale dollars, la cual nos habla de el costo total de la venta y lo mismo, tiene muchos atípicos y observamos que difícilmente va a obtener una prueba positiva en normalidad dado esa cola superior. Procedemos a realizar una prueba de normalidad. En esta prueba, primero hicimos una función que hacía tres pruebas. ¿Por qué tres pruebas? Para poder descartar. eh, si si dos daban positivo, pues eh, se, se decía que la variable era normal. Si dos daban negativo, se decía que la variable no era normal. En este caso, en todas las cinco variables, ninguna salió positivo. Ninguno de los tres estadísticos salió positivo. Los estadísticos son Shapiro, Chi Cuadrado y Anderson Darling. Ninguno de los tres dio y arrojamos que no son normales los datos. Esto fue algo que se veía venir, dado la gran cantidad de datos y sobre todo sus distribuciones. Seguimos con dispersión y categorías dominantes. Claramente, aquí dentro de dispersión también hablamos de varianza. Claramente para categóricas entropía, para numéricas varianza. Eh, y bueno, categorías dominantes. Observamos que históricamente, aclarar que estamos trabajando, juntamos todas las bases, estamos trabajando con una sola base de datos de todo el periodo de estos años, ¿sí? Históricamente, algo de primera impresión y a destacar eh, es que históricamente Diageo Américas ha sido la variable, eh, la categoría dominante dentro de la variable vendor name, ¿sí? Esta variable nos habla de el nombre del distribuidor, ¿ok? Eso es pues algo a resaltar. Aquí tenemos la entropía, la variable, la correspondiente entropía y la categoría dominante se aplica. Observamos de primera vista que el mes donde más se vendió fue en diciembre. También el condado donde más se presentaron ventas fue Polk y así sucesivamente con cada variable. Esto es importante analizarlo al inicio, dado que nos permitirá entender más o menos el contexto de cada variable. El siguiente ítem es detección de atípicos, ¿sí? O bueno, quise entrar a fondo o a observar los valores atípicos, ¿sí? Siento que esto es crucial para entender el contexto de la base de datos. La base de datos se da en Iowa, ¿sí? Nos habla de tiendas, nos habla de lugares, nos habla eh, de ventas, nos habla de costumbres, ¿sí? No solo son licores, sino también son costumbres, ¿sí? Comportamientos que observamos en la gente.
que podremos observar en la gente, ¿sí? Por eso me quise centrar en la detección de atípicos muy detalladamente, no solo observar en la base de datos si es un atípico, no, no es un atípico, sino de verdad centrarnos y observar desde afuera por qué se estaba dando ese atípico, si era normal, si era natural o no. Y para iniciar tenemos por el volumen. Ya dijimos la cantidad en mililitros de que tiene pues la botella que se vendió. Observamos principalmente atípicos mayores a 5.000. ¿Qué hicimos? Dentro de la base de datos filtramos y observamos qué atípicos o qué ventas, cómo eran esas ventas mayores a 5.000. Observamos que los productos vendidos eran cuatro, estos cuatro que observamos acá. Procedimos a buscar esos productos individualmente y ver sus presentaciones, ver quién los vendía, ver qué eran, ¿sí? Y encontramos que un común denominador es que su presentación era muy llamativa, su presentación era muy vistosa y sobre todo eran presentaciones muy de muchas botellas, botellas pequeñas, como si fuera una especie de regalo, ¿sí? Incluso uno intentaba imitar la apariencia de un dulce de Navidad, pero pues en vez de ser dulce, eran muchas botellas pequeñas del alcohol. Entonces entendimos que no es que fuera un error o no es que fuera un atípico dado un error de digitación, sino que eran regalos, ¿sí? Eran regalos, eran productos para regalar en ciertos momentos. Y eso nos llamó la atención porque ¿cuándo se hacen regalos? ¿En qué momento se hacen regalos? ¿Sí? Y procedimos a analizar los meses donde se vendieron esos productos. Y encontramos que se vendieron cerca de festividades. Encontramos que se vendieron en noviembre, mayormente en diciembre y muy importante en enero. El resto de meses sigue un comportamiento más o menos visualmente, hablando claro está, sigue un comportamiento parecido, ¿sí? Excepto agosto, excepto agosto. Y nos centramos en agosto. ¿Por qué agosto tiene casi las mismas ventas que noviembre? Si, pues agosto para mí no tiene ningún tipo de significado, agosto es un mes más, ¿sí? Y nos centramos en buscar festividades dentro de Iowa y encontramos el Iowa State Fair. Y es un festival, es uno de los festivales más famosos de Estados Unidos y transcurre en los primeros 20 días de agosto. Y claro, ahí hicimos clic de una. Claramente, eh, la gente va a comprar esto porque son regalos, ¿sí? O sea, si más personas vienen al festival, pues de pronto los compran en Iowa y los regalan, ¿sí? O en el mismo festival se venden. O sea, quisimos analizar y observar un poco más de lo que vemos a simple vista. Y, inferimos que puede ser por eso las ventas, las subidas ventas de estos productos en el mes de agosto. Claramente todo esto hablando desde conjeturas propias y visuales, ¿sí? Seguimos con State Bottle Cost y State Bottle Retail. Los vamos a trabajar conjunto dado la explicación que ya dimos anteriormente. Los dos tienen un único valor atípico extremadamente grande, ¿sí? Eh, en State Bottle Cost más o menos son 18.000 y en State Bottle Retail más o menos son 25.500 dólares, ¿sí? La verdad es que esto para un solo producto para una sola botella de alcohol es desproporcionado, ¿sí? Evidenciando los demás atípicos que se ven pues cercanos a 2.500, están entre, quiero pensar,
2.500 y $2.500. Entonces, buscamos qué producto era ese, ¿sí? Y encontramos que era un licor, encontramos que era un whisky escocés de 50 años. Claro, en la base de datos tienen estos precios, pero quisimos comparar los precios en tiendas oficiales y su precio oscila entre 27 y $30, ¿sí? Está demasiado alejado de lo que vemos en la base de datos y entendemos que son pues dos valores no, que no son reales, ¿sí? Que fue un error de digitación, fue un error de escritura y procedemos a eliminarlos. Esta es la nueva gráfica con quitando esos dos valores atípicos y observamos que ya tiene un poquito más de forma y decidimos establecer un límite en $500, ¿sí? De pronto, claro, habían botellas de $10, $20 y eso distorsionaba el box plot. Entonces quisimos establecer nosotros mismos un límite de $500. Ventas mayores a $500, vamos a observarlas. Estos son todos los productos mayores a $500. Si observamos no solo en el precio, sino que buscamos arduamente estos productos y todos tienen un denominador común, el cual es presentaciones especiales, ediciones especiales, ¿sí? Observamos, observamos por ejemplo, el último producto, un tequila extra añejo de 14 años. Entonces concluimos que son, sí, claro, son atípicos, pero son atípicos naturales. Son botellas, ediciones especiales con un precio elevado. Y los dejamos ahí. Seguimos con la cantidad de botellas vendidas. Observamos atípicos no tan grandes, de pronto no tan extremos. Más sin embargo, hay dos muy, eh, hay dos muy específicos. Observamos atípicos no tan extremos, como ya dije. em, Superiores, ¿sí? Los buscamos, los filtramos, mayores a 10.000 y en realidad solo eran cuatro ventas y las atribuimos a celebraciones, ¿sí? A matrimonios, a celebraciones en general. Se observaba que las ventas eran normales, solo que eran una gran cantidad de botellas, pero su precio coincidía, todo coincidía correctamente. Lo que nos llamó la atención fue que habían valores atípicos negativos, menos dos botellas vendidas, se me hizo bastante raro. Y nos centramos en observar los valores menores a ceros. Y entendemos que se referían a pérdidas, dado que no solo era en esta variable, sino que cuando filtrábamos valores negativos o menores a cero, también las otras variables, por ejemplo, sale dollars, que más adelante va a ver, o sea, la venta total, el precio de la venta total, nos la daba en negativo. Y entendemos que em, se refieren a pérdidas, robos o, sí, o sea, esa mercancía se, se perdió en ese momento. Entonces quisimos analizar, ¿sí? Y miramos el top 20 tiendas donde más ocurrían eh, pérdidas, ¿sí? O sea, esta frecuencia es donde más se registraron pérdidas, no el valor, sino donde más se registraron pérdidas. Entonces, si un registro estaba con Boresol en negativo, pues se hacía una cuenta. Y encontramos, de pronto no se ve, encontramos este top 20 botellas, top 20 tiendas con mayor ocurrencias de pérdidas, ¿sí? Quisimos centrarnos en Diageo e hicimos lo mismo, pero con los distribuidores. O
sea, los 20 distribuidores con mayores pérdidas. Y encontramos que va de segundo con más o menos 320 ocurrencias de pérdida. Más adelante vamos a revisar cuánto es en dólares, pero teniendo en cuenta que son tantos registros, eh, pues no creo que signifique mucho para la empresa. Seguimos con sale dollars. eh, Definimos un límite también de $20,000 y observamos lo mismo que en Bonusol, ¿sí? Mucha, una cantidad de botellas vendidas exorbitante y se lo atribuimos a eventos, a ocasiones especiales, lo que sea. Ahora lo que sí nos importó era observar el comportamiento de Diageo en los valores negativos. Y observamos que eh, es la empresa con mayores pérdidas de todas, ¿sí? Tiene casi $100,000 en pérdidas. Quisimos hacer lo contrario porque no solo es hablar de las pérdidas, sino hablar de cuánto se generó y observando, eh, generaron mucho más de lo que perdieron. Pero igual es un punto a destacar que es la distribuidora que más pierde. Entramos con detección de faltantes. Aquí hubo pues una situación, el conjunto de datos y el diccionario proporcionado no deja muy en claro cómo están denominados los valores faltantes. Por ende, procedimos a revisar por varios métodos buscando valores NA, ya sea manualmente, si era posible, ¿sí? Si no eran tantos valores, o con ciclos y recorriendo los valores a ver si encontrábamos algo. Em, no, se tuvo que hacer variable por variable. em, la dinámica era, se observa la variable, se analiza qué contiene, qué hay, son números, son fechas, son códigos de barra, por ejemplo, en el caso del código de barra, siempre iniciaba con una I mayúscula, una N mayúscula y una V mayúscula. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue recorrer todos los datos y si en algún caso no iniciaba de esa forma, analizarlo. Lo analizamos y entendemos que son pues datos faltantes, ¿sí? Fue el único caso, fue el único caso donde se encontraron datos faltantes en el zip code y igual eh, no es mucho, es casi nada para la gran cantidad de datos que tiene esta base. Se encontraron 4.764 datos faltantes. Con el resto de variables también se hizo lo mismo, se identificaba qué había en la variable y se empezaba a implementar diferentes estrategias para encontrar valores faltantes. ¿Sí? No se encontró en ninguna otra variable y es lógico que el conjunto de datos no tenga tantos datos faltantes o casi no tenga faltantes, dado que se trata de ventas. Sí, por lo general estos sistemas están bien estructurados y automatizados. Entonces, seguimos con análisis bivariado. ¿M? Tenemos aquí correlaciones variables categóricas. Se usó el coeficiente de Kramer, que está basado en la prueba chi cuadrado. Se basa en chi cuadrado de independencia, ¿sí? Y nos arroja un coeficiente. Entre más alto el coeficiente, mayor correlación tienen las variables. Observamos, observamos, eh, definimos una correlación alta mayor a 0.6. Dentro de esas correlaciones altas solo existe city y county y item description y pack, ¿sí? Claramente, esto tiene sentido, ¿sí? City, county, el condado, o sea, la ciudad está dentro del condado. ¿Sí? Entonces, siempre
o casi siempre, o mayormente siempre, que existe, que aparece la ciudad, también aparece ese mismo condado. En Intent Description y Pack nos habla de, nos habla de qué producto es y en qué presentación viene, ¿sí? También tiene una correlación alta. Observamos también Item Description y Vendor Name, y Item Description y Category Name, ¿sí? Item Description y Vendor Name es el producto, qué producto se vende, qué producto se está vendiendo, un whisky añejo de 14 años, y el Vendor Name es la distribuidora. Claramente esto también tiene coherencia. Si hablamos de un, un producto que solo lo vende una distribuidora, pues está correlacionado a ella. Y en Category Name y Item Description, lo mismo. Category Name nos habla de la categoría del producto. Whisky escocés, em, no sé, cerveza, ron escocés, lo que sea. Y Item Description nos habla de el producto específico. Entonces también tiene sentido que tenga una correlación bastante alta. Vamos a hablar de las dependencias numéricas categóricas. Vamos a realizar una prueba de dependencias, una prueba de Crustal Wallis, ¿sí? Em, hicimos las pruebas una por una, bueno, una por una, cada variable categórica con cada variable numérica, e hicimos una tabla donde nos arroja el p-valor, ¿sí? Teniendo en cuenta la hipótesis nula de la prueba, los p-valores cercanos a cero nos hablan de por lo menos alguno de los grupos de esa variable categórica es distinto en mediana al resto de grupos. Un ejemplo muy sencillo. Si existe una diferencia entre vender en una ciudad o en otra, o si existe una diferencia entre las ventas, eh, o sea, $6, la variable $6, entre vender en enero o en julio, ¿sí? Claramente, esta prueba nos dice que existe una diferencia, pero nos dice cuál o dónde. Pero sí nos dice que existe una diferencia y aquí tenemos la tabla. Aquí está la tabla y pues las 6 variables categóricas junto con sus respectivas 5 variables numéricas nos arroja que todas tienen, siguiendo con el informe, tenemos la correlación entre numéricas. Lo mismo, un coeficiente de Spearman, dado que no hubo normalidad. A mayor alto el coeficiente, pues mayor correlación entre las variables. Definimos una variable, dos variables altamente correlacionadas, mayores a 0,6 o menos 0,6, ¿sí? Dado que esta prueba tiene dirección dentro de su correlación. Tenemos que existe una correlación entre sale dollars y bottle sold. Lógicamente, mayor número de botellas, más o menos nos podría explicar el, el precio total de la venta, ¿sí? Tenemos State Bottle Retail y State Bottle Cost, lo mismo, una correlación claramente, una correlación muy fuerte, dado que dado que si sube State Bottle Cost, también va a aumentar su precio State Bottle Retail, dado que literalmente una depende de la otra. Selección de variables, hicimos una selección de variables eh, bastante a criterio propio, sí, dado todo lo que vimos, todo lo que entendimos. También centrándonos en la entropía o el coeficiente de dispersión de si aplica la variable o no. Pero mayormente nos quisimos centrar en un criterio propio, determinado por todo el proceso que hicimos, cómo se comportaban las variables, sus atípicos, sus faltantes,
sus correlaciones. Quisimos hacer una selección de características un poco más con ese contexto dentro de las ventas del licor y encontramos pues acá su entropía, pero nosotros quisimos seleccionar el mes, el condado y la venta total, dado ya los criterios que damos. No solo en sus valores ni en sus pruebas estadísticas, sino también en su relevancia contextual y práctica. Creemos que estas variables nos pueden dar un enfoque más amplio de lo que queremos en la base de datos. Para concluir, más allá de todo el proceso estadístico que hubo detrás del informe, todo el código, todo el análisis matemático que hubo atrás del informe, todo lo que se encontró, los patrones, las dependencias, ¿sí? Las variables importantes, las variables con atípicos, con faltantes. eh, Más que todo eso, este proceso fue un proceso de entendimiento de los datos, de contextualización de los datos. Principalmente logré entender qué estaba pasando con los datos, logré analizarlos y entender cómo estaban funcionando, cómo estaban, eh, cómo se estaban comportando más allá de lo matemático y logré observar cómo era, logré visualizar un poco cómo era el contexto, cómo era la cultura en Iowa, ¿sí? Una cultura con de pronto, una cultura con de pronto una cultura con un gran consumo de alcohol, con una amabilidad de cierta forma, ¿sí? Con una festividades que logré evidenciar en los datos, ¿sí? Yo creo que eso fue lo más importante de este informe, lograr visualizar de una forma clara el contexto de lo que está pasando. Muchas gracias.